¿Desaparecerá la historia cronológica de las aulas? Esta es una duda que ha alimentado el borrador del próximo currículum de historia que el Gobierno de España ha hecho público. Y el debate ha sido intenso en los últimos días, tras el titular que destapaba el mundo, que vaticinaba el fin de la filosofía y de la historia cronológica en la ESO nada menos. De esta forma, según cuenta El Mundo, no se mencionarían momentos como la conquista de América o la Revolución Francesa, y la enseñanza se agruparía en bloques temáticos. Por ejemplo, la desigualdad social y la disputa por el poder, la marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad, la familia, el linaje y la casta, el papel de la religión en la organización social. Pero, ¿qué es lo que propone en realidad el gobierno? Muchas de las opiniones han sido solo alimentadas por la noticia de prensa y quienes se han prestado a opinar sobre esto que supuestamente se propone no han ido a la fuente original. Curiosamente aquello que les pedimos a los alumnos que hagan para no tragarse fake news. Es lo que vamos a hacer ahora en este vídeo. ¿De acuerdo? ¡Adelante! En primer lugar, debemos familiarizarnos un poco con la LOMLOE, la próxima ley de educación que, como todas las leyes anteriores, no nos llega mediante un consenso político, sino a través de la acción del gobierno de turno. En el borrador de la LOMLOE, al que actualmente podemos acceder, se establece para cada materia dos grandes conceptos tal vez novedosos. En primer lugar, las competencias específicas y en segundo, los saberes básicos. Cuando la ley habla de competencias específicas, hacen referencia a los procedimientos y actitudes que los alumnos deben adquirir a la hora de aprender, por ejemplo, geografía o historia, o la asignatura que sea. Y cuando se habla de saberes básicos, se hace referencia a las metas de aprendizaje que los alumnos deben alcanzar utilizando o potenciando con ello las competencias específicas. Por poneros un ejemplo, si una competencia es la de buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del pasado y del presente, usando críticamente fuentes históricas y geográficas para adquirir conocimientos, elaborar y expresar respuestas a varios formatos, un saber básico, por ejemplo, es el análisis multidisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad, grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. Si os dais cuenta, en la competencia y los saberes no se especifican en realidad o de forma directa etapas o hechos históricos. ¿Por qué? Porque eso dependerá de la concreción curricular que se haga por parte de las autonomías y de las prácticas docentes que en el aula los profesores pongan en marcha para que los alumnos adquieran esos saberes y esas competencias. Es decir, lógicamente los docentes tendremos que trabajar el paleolítico, el neolítico o la edad de los metales, pero con objeto de que los alumnos, según el borrador, adquieran esos saberes y competencias, no por el simple hecho de aprenderlo porque sí. Pues bien, teniendo todo ello en cuenta, ¿desaparecerán de las clases de historia las etapas, los hechos como la conquista de América o la Revolución Francesa? Pues analizando precisamente el borrador, pienso que nos hemos vuelto a tragar otro titular tendencioso y manipulador. Al respecto de la enseñanza cronológica, el borrador del currículum dice lo siguiente. Lo tengo por aquí y vamos a verlo, ¿vale? Al respecto de la enseñanza cronológica, el borrador del currículum dice lo siguiente. La organización de estos saberes, su programación y secuenciación puede plantearse desde una perspectiva cronológica o más transversal en función de los objetivos didácticos y las situaciones de aprendizaje propuestas, incidiendo en la contextualización histórica y geográfica desde un enfoque multicausal y desde la perspectiva del estudio comparado. De hecho, uno de los saberes básicos contemplados en el borrador de la ley es, por ejemplo, el de tiempo histórico, construcción e interpretación de líneas del tiempo a través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. Es decir, el borrador no establece el fin de la historia cronológica, sino que abre la puerta a que el profesorado organice la secuenciación de su currículum desde una perspectiva más transversal y no tan cronológica, fomentando, como hemos leído, un enfoque multicausal de estudio comparado. Transversal, multicausal, estudio comparado, suena interesante al menos, ¿no? Seguro que muchos de los que sois docentes ya hacéis en vuestra clase precisamente eso. Yo al menos lo intento.
Es decir, cuando estudiamos, por ejemplo, en cuarto de ESO las revoluciones liberales, es imposible que no volvamos a hacer referencia al feudalismo medieval. De hecho, es lo que intenté hacer... Perdonadme un momentito de spam, ¿vale? En mi libro, ¿por qué los primeros emojis se escribían en arcilla y otros por qué es de la historia? Un libro en el que intento contar toda la historia de la humanidad resumiéndola a través de preguntas que suelen hacerse los alumnos, porque creo que es muy importante que los estudiantes adquieran una visión global de los eventos históricos, del cambio y de la continuidad, y es aquello que yo intenté en este libro, enfocado sobre todo a alumnos de secundaria. Dejadme ahora, por tanto, que os dé mi opinión sobre esta polémica en la enseñanza de la historia. No creo que la propuesta sea tan revolucionaria ni suponga el fin de la enseñanza de la historia como algunos han querido prever. Podríamos debatir si la perspectiva a través de la cual se establecen esos saberes básicos y competencias son adecuados o no, por ejemplo, visibilizando cuestiones como la lucha por la igualdad. Pero creo que estos enfoques transversales suponen una continuidad, en primer lugar, en lo que ya se estaba trabajando en la materia desde ya hace algunos años en leyes anteriores, tanto en España como en otros países europeos. Es decir, más de una ruptura, es una continuidad en el trabajo en competencias y no tanto en saberes memorísticos y descontextualizados. Ahora bien, ojo, es importante que los alumnos adquieran una visión cronológica y la capacidad de situar históricamente distintos eventos del pasado. Mi opinión es que es rotundamente necesario. De hecho, es la base del aprendizaje de la historia, sin la cual no podemos hablar de contenidos transversales. ¿Es importante que los alumnos sepan situar fechas? Pues sí, un mínimo al menos que les ayude a generar su propio eje cronológico en la cabeza. Entender la cronología, además, es esencial para comprender la causa y el efecto, es decir, por qué ocurren las cosas, qué ocurren y qué consecuencias tienen. Porque toda la historia puede resumirse en un larguísimo efecto dominó, o al menos yo intento hacérselo ver a mis alumnos así. No obstante, no veo mal esa propuesta de bloques temáticos que le den sentido al todo, cosa que es muy difícil cuando estudiamos la historia cronológica en cada etapa, pues a veces corremos el riesgo de crear aprendizajes estancos, historia antigua, media, moderna, contemporánea, sin sentido entre ellos. De la misma forma, siempre he echado en falta un curso en el que poder estudiar cuestiones históricas sin depender precisamente de la cronología. Por ejemplo, hasta el tercer trimestre de cuarto de ESO, cuando ya la secundaria está a las puertas de terminar, no puedes hacer en realidad referencias, por ejemplo, a la Guerra Civil Española o al franquismo. Y la transición se estudia únicamente en el último mes, en toda la etapa de ESO, deprisa y corriendo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tantos jóvenes que no saben quién fue Tejero o incluso Adolfo Suárez? Pues tal vez se deba a esto. ¿Sabrías decirme quién es Antonio Tejero? No. Era un político, ¿no? No. Me encantaría poder trabajar con mis alumnos de cuarto la posibilidad de establecer estudios transversales, comparativos, multicausales y macrohistóricos. Poder leer con ellos, por ejemplo, capítulos de libros que aborden precisamente la historia en todo su conjunto. No sé, como por ejemplo el Sapiens de Yuval Noah Harari o el Viaje de la Humanidad de reciente publicación de Oded Galor, que estoy leyendo ahora y que está súper interesante, os lo recomiendo. No es lo mismo conocer algo que comprenderlo, no es lo mismo comprender que saber usarlo. ¿Qué es lo que yo propondría entonces? Sí, yo sé que nadie me lo ha preguntado, pero bueno. Actualmente, al menos en la comunidad en la que doy clase en Andalucía, la asignatura de Geografía e Historia se aborda de primero a cuarto de ESO con 3 horas semanales con el siguiente reparto. En primero de ESO, Geografía Física, Prehistoria e Historia Antigua. En segundo de ESO, Geografía Humana, Historia Medieval y Moderna. En tercero de ESO, Economía, Política y Mundo Actual. Y en cuarto de ESO, Historia Contemporánea. Si yo tuviese la oportunidad de poder reformular este temario, propondría mantener la historia cronológica en los 3 primeros cursos de ESO, con el único cambio de bajar la historia contemporánea a tercero. ¿Y qué propondría para cuarto? Pues crear una nueva asignatura que podríamos llamar Historia Comparada, o tal vez Perspectiva Histórica, cuyo objetivo sería precisamente el de establecer un recorrido transversal por la historia con bloques temáticos que den sentido global al paso del tiempo.
Creo que la madurez de los alumnos de cuarto de ESO es ya alta. Alta como para poder estudiar la historia de esta forma sin la necesidad del desarrollo cronológico de por sí. Sé que nadie me lo ha preguntado tampoco, pero incluso me aventuro a proponer 9 unidades didácticas con las que podríamos abarcar el temario de esa nueva asignatura de historia comparada. Por ejemplo, el primer tema sería la evolución de las sociedades, el segundo, sistemas económicos, el tercero, sistemas políticos, cuarto, religiones, quinto, manifestaciones artísticas a lo largo de la historia, sexto, ideología y evolución del pensamiento, séptimo, tecnología, octavo, conflictos y noveno, luchas sociales, género, minorías, etc. Tal vez eches en falta algo, ¿no? ¿Por qué no me lo dejas aquí abajo en los comentarios? A lo largo de estos temas de la asignatura de historia comparada, volveríamos a incidir continuamente en la cronología para estudiar de forma transversal y comparada un determinado aspecto de la historia. Por ejemplo, en el primer tema comenzaríamos con las sociedades tribales paleolíticas para terminar con los retos de la sociedad actual. Todo ello tendría el objetivo de que los alumnos sean capaces de adquirir una visión de la historia, digamos, a vista de pájaro, es decir, identificando el cambio y la continuidad a lo largo de los siglos. Si nos ceñimos únicamente a la historia cronológica, como profesor me es extremadamente difícil conseguir de los alumnos esta visión, ya que cada curso se ciñe únicamente a un segmento de la historia, que a veces es complicado conectar con los demás. Desde luego, si la LOMLOE nos da la oportunidad de hacerlo a los docentes, yo intentaré llevar esta propuesta a mis clases. Te contaré qué tal me va, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿tienes una opinión sobre estas nuevas tendencias en la enseñanza de la historia? ¿Qué te ha parecido mi propuesta? ¿Por qué no me lo dejas aquí abajo en los comentarios? Y tampoco te olvides de darme like y tu suscripción y pasarte por mi página de Patreon si quieres apoyar la cuna de Ali Carnaso como mecenas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!